Buenos días, licenciado Artero. En esta oportunidad expondré acerca del tema designado para la presente unidad que se denomina ¿qué debemos de entender por lesión en el derecho civil? Quiero iniciar trayendo a cuenta algunas definiciones del concepto que deriva de varios autores, la cual desarrollaremos posteriormente en detalle. Para Julio César Rivera, él indica que la lesión es el defecto del acto jurídico a la hora de contratar entre las partes. Y pues esta consiste en una desproporción injustificada de las prestaciones, la cual es causada por el aprovechamiento del victimario hacia la otra parte. Y por otro lado también tenemos al autor Paul Osipov, el cual dicta que la lesión es el perjuicio económico que experimenta una de las partes en el momento de la conclusión del contrato. Entonces veamos cómo ambos van de cierta manera poniéndose de acuerdo para poder determinar este concepto. Entonces dice Osipov que al terminar la conclusión del contrato, consiste precisamente esa lesión en la desproporción evidente de las prestaciones intercambiadas, donde alguien pues que le desea comprar a otro se está aprovechando del valor de la venta que le está haciendo por la necesidad, pero vamos a explicarlo posteriormente. Sin embargo, será necesario que nosotros traigamos a cuenta un poco acerca de cómo ha ido evolucionando la figura de la lesión en la historia. Y es por eso que nos remontamos hasta la época del Imperio Romano, donde precisamente fue en ese momento de Justiniano, donde se determinó que el vendedor de la cosa se le concedía la acción la acción rescisoria de la lesión, cuando el precio que se le ha pagado a esta persona que vendía pues el bien es menor que la mitad de su precio verdadero. Es decir, yo, Lisandro, tenía una propiedad y valoraba en 50 ciclos de plata. Sin embargo, venía fulanito y yo le vendía mi propiedad, pero él me la compraba en menos de la mitad del valor de lo que en ese momento costaba la propiedad. El valor real es 50 monedas o ciclos de plata. Y la mitad de eso serían 25, pero él me la compraba en 15 o 10. Entonces ahí era momento en que esta persona o yo como vendedor podía pues hacer uso de esta figura. Luego tenemos la época de la Edad Media, cuando se instituye lo que es la teoría del justo precio, prohibiéndose pues que de un contrato se obtuviera ese valor excesivo de una persona que está comprándole al otro. Y luego pasamos a la época de la Liberación Francesa, en donde hubo, pues, digamos, cierta pugna de carácter jurídico, puesto que habían unos autores que sí estaban a favor de la figura de la lesión, mientras otros no. Estos autores que sí estaban a favor de esta era, pues, Portalis y Cambáceres. Sin embargo, habían otros como Renaud y Berlier, que ellos estaban en desacuerdo. Sin embargo, fue la decisión de una persona la que influyó mucho en el momento de poder configurar e introducir esa figura de la lesión en el código francés, que precisamente pues fue el código napoleónico, y esta persona fue nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, cuando en su momento fungía como primer cónsul. Ahí se determinó que en todo caso la lesión se podía rescindir, o sea, el contrato se podía rescindir por lesión, pero únicamente en el tema de los bienes inmuebles y solo en favor del vendedor. Ahora bien, posterior a eso, la figura siguió evolucionando a tal punto de lograr que los alemanes la desarrollaran de mejor manera. Y fue los alemanes y justo después los suizos los que las configuraron en sus respectivos códigos. Y fue en estos códigos que la mayoría de legislaciones europeas y algunas latinoamericanas los tomaron en cuenta. Pero ahora bien, debemos de entender que la lesión se configura bajo dos vertientes. Una de carácter objetiva,
y otra de carácter subjetivo que a continuación pues la vamos a conocer. ¿De qué se trata la lesión en carácter objetivo o la vertiente en carácter objetivo? Pues se basa en aquel desequilibrio, en ese desequilibrio de las prestaciones a la hora de poder formalizar un contrato. Pues ya que se trata del aspecto económico al momento de poder realizar un contrato, ¿verdad? Entonces ahí se dejan de lado las circunstancias personales que permiten a las partes la celebración del contrato y especialmente la parte que ha sufrido la lesión, ya que ese desequilibrio lo que trae es la consecuencia de la afectación de una parte. En cambio, la lesión subjetiva, y aquí pues subjetiva ya sabemos que se refiere al sujeto, ¿verdad? Esta se basa no únicamente en el desequilibrio, o sea, sí se incluye la parte objetiva dentro de la parte subjetiva. Sin embargo, no solamente basta el desequilibrio de las prestaciones que puedan existir, sino que también la parte lesionada, en este caso, se encuentre en un estado de inferioridad, ya sea por razones de necesidad, por razones de la inexperiencia o por razones de la ligereza. Es decir, se haya apresurado a poder realizar la venta de un bien, se haya apresurado en su inexperiencia a poder realizar la venta X de alguna situación como yo la que experimenté en mi ejemplo allá en la época romana. Sin embargo, vamos a ver de carácter rapidito esos elementos configuradores de la lesión, en este caso, como es la desproporción entre las prestaciones, el estado de necesidad que pueda tener la parte que se ve afectada y el elemento subjetivo como lo es el contratante beneficiado se ha aprovechado de ese estado de necesidad. Muy bien, esa desproporción entre las prestaciones, ¿qué diremos? Que al momento de poder contratar o la celebración del contrato, tenemos que hacerlo de manera objetiva. Si yo, comprador, voy al sujeto B a adquirirle un bien, un inmueble en este caso, lo haré de una manera justa, proporcional. No me voy a aprovechar de la situación, de la necesidad que pueda tener este. Porque puede ser que esta persona tenga una necesidad que su hija, su hijo o su esposa pueda estar enferma o enfermos y debido a esa necesidad de querer poder tener dinero a la mano, ojo, esa necesidad o esta inexperiencia no significa que la persona esté en indigencia, sino que la persona lo que necesita es dinero a la mano. Tiene bienes, sin embargo no tiene dinero, que es lo que le va a servir para poder llevarlas al hospital. Entonces, ¿qué sucederá? Que esta persona, debido a esa necesidad que tiene, pues yo me puedo aprovechar de ella como comprador del bien y ya no le pago el precio real, lo que hay en el mercado del bien, sino que le pago menos de la mitad del precio real. Entonces ahí es desproporcional. Igual el estado de necesidad, como lo hemos visto, es apremiante a una de las partes, en este caso al que me está vendiendo la cosa. ¿Por qué? Porque me estoy aprovechando de ello. Un ejemplo bien fresco que podamos tener es el caso de la pandemia COVID-19. Muchos en su necesidad de poder optar a atención y cuidados médicos, sucedía que muchas personas realizaron créditos con otros, bueno, con estos agiotistas o prestamistas o tuvieron que vender sus bienes, muchos a menor precio de lo que costaba, no quizás del valor real, la mitad, ¿verdad? Pero sí lo tuvieron que vender a un precio inferior. Entonces hay muchos que se aprovecharon como compradores de esa situación. Ahí podríamos entrar a ver la figura de la lesión. Nuestro país no la contempla ni la configura, sí en su momento, sin embargo, de 1952 en adelante, pues la suprime. Y rapidito les voy a hacer mención de algunos artículos que hay en diferentes códigos a nivel internacional para que veamos cómo lo configuran. El Código Civil alemán menciona que un negocio jurídico que atente contra las buenas costumbres es nulo. Es en especial nulo un negocio jurídico por el cual alguien explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otro se haga prometer o se procura así o para un tercero, a cambio de una prestación, unas ventajas patrimoniales que sobrepasan de tal forma el valor de la prestación. Y así podremos seguir enumerando y solo voy a enumerar unos dos más porque sé que el tiempo se me acaba.
Pero, por ejemplo, el Código Civil Español menciona en su artículo 1074 que podrán también ser rescindidas las participaciones por causa de lesión en más de la cuarta parte, teniendo el valor de las cosas cuando fueren adjudicadas. El Código Civil italiano regula en su artículo 1448 que la acción general de la rescisión por lesión, si hubiera desproporción entre la prestación de una de las partes y la de la otra, y la desproporción dependiese del estado de necesidad de una de ellas, de la que se ha aprovechado la otra para obtener ventaja. La parte damnificada podrá demandar la rescisión del contrato. Entonces vemos los elementos que pueden configurarse al momento de la lesión, donde existe la necesidad apremiante de uno, la ignorancia también de esa misma persona, así como la desproporción a la hora de poder comprar el bien por parte del vendedor. Ha sido todo en cuanto al tema de la lesión que vamos a entender por lesión en el derecho civil. Licenciada Artero, un placer saludarle. Nos vemos en la próxima.